Ahora vamos a presentar el siguiente módulo, el cerebro como aliado en las organizaciones. Bueno, en este módulo es importante, puesto que como este curso es para cualquier profesional y no es para personas especializadas en neurociencia, voy a intentar explicarlo de una forma clara, sencilla y no meter demasiados términos muy complicados y muy específicos. Los puntos que vamos a tratar, en principio, es el desarrollo del cerebro, cómo se desarrolló, y después vamos a hablar del cerebro triuno. Es una forma pedagógica de hablar de los tres cerebros, pero que realmente solo tenemos uno. También otro concepto importante es conocer la lateralidad cerebral. También vamos a hablar de las neuronas espejo. No me voy a detener demasiado porque en el siguiente módulo de neuroliderazgo lo van a explicar con un poquito más de detenimiento. Otro punto importante es la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Es fundamental. También voy a hablar del procesamiento consciente versus el procesamiento inconsciente. Y finalmente, todo esto, ¿qué aplicaciones tiene en la empresa? Antes de pasar a los módulos específicos. El cerebro viene un poco desarrollándose con la evolución del ser humano. Según la teoría de Darwin, de nuestra evolución de aquel mono a nuestro cerebro de hoy ha cambiado el peso, ha cambiado la configuración. Por tanto, el ser humano tenemos este órgano fantástico que es el cerebro, que es el que en esta disciplina vamos a utilizar. A forma de explicarlo, el cerebro está compuesto, es como una especie así de huevo, y está compuesto, digamos, de tres partes. En primer lugar está la parte más primitiva, que le llamamos el cerebro reptiliano. Se encuentra en lo más profundo. ¿Por qué el cerebro reptiliano? Porque lo compartimos desde los reptiles hasta nosotros. Le llamamos también el cerebro de los instintos, porque es el encargado de todos nuestros instintos, están ahí. Su ubicación se encuentra en el tallo cerebral y se encarga de autorregular el organismo. Por supuesto, sin esta parte del cerebro reptiliano no podríamos sobrevivir. Por tanto, cumple la función de supervivir. Es la que nos permite vivir. Es territorial y se encarga en presente solamente. Es decir, todo lo que va al cerebro instintivo no conoce el tiempo, es en el momento presente. Por tanto, el concepto de tiempo aquí no se tiene en cuenta, es inmediato y no reacciona en los sentimientos ni en el conocimiento. Por tanto, la información cognitiva no va aquí, ni tampoco los sentimientos ni las emociones. Es puro instinto, es decir, la supervivencia. Por ejemplo, si en esta clase que estamos compartiendo ahora mismo escucháramos el rugido de un león, inmediatamente nos levantaríamos todos y nos iríamos corriendo. Ese es el cerebro reptiliano, el encargado de nuestros instintos más primitivos. Un poco más avanzado tenemos nuestro sistema límbico. Para nuestra disciplina del neuromanagement es fundamental porque es el que gestiona y el que controla y el que dirige todo nuestro sistema emocional, todas nuestras emociones. Se encuentra un poquito, digamos que bordea al sistema instintivo. Es el encargado de que podamos sentir miedo, de que nos sintamos felices, de que nos encontremos a gusto. Todo aquello que está relacionado con las emociones. Va a ser el principal motor de la disciplina del neuromanagement, porque es el que gestiona las emociones. Finalmente, y cubriendo al sistema reptiliano, al cerebro reptiliano, cubriendo al cerebro límbico, tenemos la corteza cerebral, que le podemos llamar el cerebro pensante. A su vez, la corteza cerebral cubre toda nuestra cabeza por dentro, lo tenemos ahí y se puede dividir en distintas áreas. Por ejemplo, tenemos la neocorteza, tenemos la corteza visual, la corteza auditiva, tenemos los centros del lenguaje,
etcétera. Digamos que es todo el encargado de nuestra racionalidad. La neocorteza se divide, digamos, en dos hemisferios. Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Esto es lo que configura la lateralidad del cerebro. El cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo, controla el lado justamente derecho de nuestro cuerpo y el hemisferio derecho controla el lado contrario, nuestro lado derecho. En la parte izquierda, lo que se controla está especializado en el lenguaje, el razonamiento lógico y el análisis, mientras que el hemisferio derecho, las operaciones que en él habitan, está relacionado con las imágenes, el espacio y sobre todo la creatividad. También podríamos decir, con respecto al cerebro, que no es lo mismo el cerebro de un hombre que el cerebro de una mujer, porque ustedes saben que cuando se concibe el ser humano, en un principio, durante las primeras semanas, todos los cerebros son femeninos. Va a ser mucho más tarde cuando se produce la diferencia entre cerebro masculino y cerebro femenino, que están especializados cada uno para distintas operaciones, aunque hombres y mujeres, aparentemente nuestro cerebro es igual, pero están especializados. Generalmente las mujeres tenemos más desarrollado, por educación, por cultura y por preparación, más el hemisferio derecho, mientras que los varones, por educación y cultura, tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo. Eso no quiere decir que haya mujeres que tengan un cerebro masculino, que significa que trabajan y lo tienen desarrollado esas operaciones de lógica y razón, mientras que hay hombres que manejan muy bien las emociones y tienen bastante desarrollado el hemisferio derecho. ¿En qué se caracterizan? El hemisferio izquierdo lo que nos produce es los hombres que trabajan en en gestión y dirección de empresas con el hemisferio izquierdo, se les va a reconocer ¿por qué? Porque son personas tranquilas y serenas. Cuidan y ordenan muy bien todo su material. Suelen ser personas organizadas y previsoras. Predominan su espíritu científico, es decir, manejan modelos y símbolos a la hora de trabajar. Cuando tienen que aprender lo hacen mucho mejor con un plan estructurado. Son personas que tienen muy bien la memoria, les funciona muy bien la memoria. Trabajan sobre todo a la hora de explicar a sus empleados o en sus equipos cuando dirigen, sobre todo les encanta explicar las cosas con esquemas. Veréis, el típico directivo que predomina su hemisferio izquierdo es el que normalmente nos explica las cosas o los profesores lo explicamos en la pizarra, haciendo esquemitas. Suelen ser personas que suelen leer despacio y sobre todo analizan todo aquello que leen en su texto. A la hora de expresarse, las reglas son muy claras y normalmente lo suelen hacer por escrito, con todos los puntos. Prefieren el trabajo individual al trabajo de equipo. Las personas o los directivos que predomina su hemisferio izquierdo van a tener luego dificultades a la hora de trabajar en equipo. Prefieren el trabajo individual y hacerlo en solitario. Y tienen una gran facilidad para la concentración. Frente a el directivo que tiene predominancia de hemisferio derecho, es una persona espontánea y dinámica, muy movida. Un poco desordenado, porque su material está muy desordenado. Son personas que en su tarea directiva les falta previsión. Son bastante experimentalistas, les gusta practicar las cosas. Aprenden sin una estructura y sin un plan, y van de una idea a la otra un poco desestructurados. Normalmente, cuando el compañero o cuando se topan con un directivo, con un jefe o con otro compañero de hemisferio izquierdo, lo que suelen hacer es repiten la pregunta que les han manifestado, pero no de esa forma tan estructurada, sino en su esquema mental. Suelen ser personas que tienen una lectura rápida y global, no minuciosa y detallista. Normalmente, en vez de poner las normas por escrito, le gustan comunicarlas verbalmente.
les encanta el trabajo de equipo y finalmente pierden el tiempo. Se entretienen con una mosca volando y se van de una idea a otra y les cuesta mucho terminar sus trabajos. Como veremos, si podemos resumir diciendo que las personas predominantes de hemisferio izquierdo a la hora de gestionar van a ser lógicas, racionales, muy escuetas y muy estructuradas, mientras que el otro estilo de personas que tiene su predominancia de hemisferio derecho van a ser personas muy creativas, muy innovadoras, bastante acogedoras, muy empáticas y sobre todo les gusta trabajar en equipo. Conocer esto con respecto a en los grupos de trabajo y en las empresas, en la dirección, es muy importante, porque si sabemos cuál es nuestro tipo cuál es nuestra predominancia hemisferial en nuestro cerebro, qué tipo de cerebro es el que predomina, y conocemos el de nuestros colaboradores, la comunicación y a la hora de trabajar va a ser mucho más, va a haber muchísima más dinámica y vamos a ser muy productivos. Lógicamente, si yo soy una persona que lidera un equipo y tiene que motivarlo y mi predominancia hemisferial es izquierdo y me encuentro que mis colaboradores son de hemisferio derecho, voy a tener que modificar un poco mi forma de interactuar con ellos si quiero que realmente comprendan bien mis órdenes, puedan trabajar bien, tendré que ser menos estructurado y adaptarme un poco a ellos y así transmitirle las órdenes. Otro concepto que también tenemos que tener en cuenta, que se ha descubierto y que funciona, es la neuroplasticidad del cerebro. En un principio, en el siglo pasado, creíamos, en el siglo XX, que el cerebro nacíamos con una cantidad de neuronas y según madurábamos las neuronas se iban muriendo y que ya no teníamos más. Ahora se ha visto que no, que a cualquier edad, con ejercicio suficiente, las neuronas se vuelven a nacer, volvemos a tener más y sobre todo las redes neuronales funcionan de distinta manera. Hay muchísimo y entonces el cerebro en cualquier momento podemos aprender. La neuroplasticidad es eso, es el estar constantemente que se generen nuevas redes neuronales, nuevas redes de información y damos, por decirlo de alguna manera, se daría una vuelta a la información nueva y se gestiona de una manera distinta. Esto es muy importante se utiliza en Neuromanagement como herramienta, porque lo que se hace es entrenar a los directivos en esa neuroplasticidad, pero autodirigida, que sean las mismas personas las que, con distintos ejercicios y entrenamiento, sean capaces de gestionar ellos mismos los nuevos circuitos neuronales por donde va a ir la información. ¿En qué consiste la neuroplasticidad autodirigida? Es lograr una atención consciente para que las personas modifiquen su entramado neuronal y adquirir conciencia de la importancia para liberarse por sí mismos de sus propios mapas mentales, logrando así abrir la mente a otros nuevos puntos de vista y no nos encerramos. ¿Cómo se pronuncia, Elisa? Ah. No, Giacomo Rasolati, ¿no? Giacomo Rasolati, ¿se pronuncia? Giacomo Rasolati. Ricciolati. Bueno. Cuando me digáis, ya. Otro concepto también importante para comprender el cerebro son las neuronas espejo. Estas neuronas las descubrió el científico italiano Giacomo Rizzolatti en 1996. ¿En qué consisten? Pues reflejan la acción del individuo al que se está observando. Es decir, por ejemplo, yo no necesito degustar un plato, por ejemplo, un pastel que me gusta mucho, no necesito comérmelo para que mi cerebro sienta ese placer. Cuando estoy observando que una persona está comiendo ese pastel que a mí tanto me gusta, también mi cerebro está segregando todas esas sustancias y se está abriendo lo mismo que si yo me lo estuviese comiendo. Es decir, se trata de un tipo de neuronas que se activan en nuestro cerebro al observar
acciones, emociones y sentimientos en los demás para sentirlos como propios. Es decir, imitan lo que percibimos. Esto se ha visto aquí como cuando una persona y la imitamos, no hace falta que lo hagamos visiblemente porque se activan las mismas zonas del cerebro que la persona que lo está haciendo. A esto se le conoce como neuronas espejo. Estudios posteriores a los que se hicieron, se vio que la confirmación de que la imitación iba más allá de los movimientos y que también sucedía con las emociones y con los sentimientos. De ahí algo muy importante que se llama la empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro. Cuando yo me pongo en el lugar del otro, lo que estoy haciendo es que se activan las mismas zonas neuronales que la otra persona. Por tanto, la puedo comprender y me puedo poner en su lugar. Finalmente, voy a hablar un poquito del procesamiento consciente y el procesamiento inconsciente. Las neuronas espejo las va a explicar mi compañero en neuroliderazgo. El procesamiento consciente es todos aquellos estímulos que en este momento nos llegan del exterior, los procesamos, entran en nuestro cerebro, pero si tuviésemos que atender a la cantidad de miles de estímulos en cada segundo de nuestra vida, el cerebro se volvería loco. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una especie de filtros y en función de lo que vayamos a hacer, escuchamos o nuestro cerebro atiende, procesa conscientemente unos y desatiende a otros. Pero, como hemos visto que tenemos como 3 cerebros, ¿qué pasa con esa información que penetra en nuestro cerebro, pero de la que no somos conscientes? ¿A qué lugar del cerebro va? Pues va al sistema límbico, a las emociones. Y ahí, a través de las neuroimágenes, hemos visto cómo toda esa información penetra en nuestro cerebro y tiene un efecto en nuestra conducta. A todo eso es lo que se llama el procesamiento perceptual inconsciente, que no llega todo a la corteza cerebral, no somos conscientes, pero que sí que afecta a nuestra conducta. Y posteriormente veremos cómo afecta en el siguiente módulo a la toma de decisiones, a la motivación de equipos, etcétera. Por tanto, digamos que para nosotros la gestión emocional es muy, muy importante tenerlo en cuenta a la hora de dirigir y gestionar bien una empresa. Estamos trabajando con seres humanos, queremos que sea nuestra gestión exitosa y para ello tenemos que tener una buena autogestión emocional y conocer muy bien todos los sistemas que componen el cerebro límbico. Y finalmente vamos a ver todo este cerebro como aliado, con estos pequeños bocetos de conceptos, cómo se aplica el neuromanagement en las organizaciones. Pues se puede aplicar a la toma de decisiones, a dar órdenes con eficacia. Recordamos, si gestionamos bien la emoción y además sabemos qué predominancia hemisferial tenemos y con quien nos tenemos que comunicar también, podremos hacer una comunicación eficaz, motivar perfectamente y si tenemos que rectificar en una orden, pues la cambiamos. Podemos aprender a delegar, cómo se utilizan en las gestiones de delegar y en la distribución de la tarea, en la comunicación. En general, en casi todos los departamentos se tiene que tener en cuenta. Por tanto, el nuevo directivo debe de conocer y dominar todas estas técnicas y estrategias. Un poco para finalizar, ¿qué sugerencias le podríamos dar desde esta nueva disciplina a las empresas? ¿Qué tienen que tener? Pues tienen que tener en cuenta el cerebro de sus directivos, qué tipo de cerebro tienen, el miedo que se produce en la empresa. A la hora de diseñar los horarios, tener en cuenta todas las variables para que el empleado sea mucho más eficaz. Por tanto, proponer horarios razonables. Hay que poner cursos para entrenar nuestro cerebro. Bueno, en algunas empresas como en Google ya se utilizan los lugares para pensar, para que se pueda crear. Y otros cuantos también sugerencias para los directivos que actúan de mandos intermedios. Cómo interactuar, tener momentos para pensar, para aumentar la conciencia, necesidad de motivar y potenciar y recompensar a su equipo. Y bueno, un poco dando estas pinceladas,
terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.